Hola, hola, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast. A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de 3 cosas que a mí me han servido como persona natural, así como también profesional, en el ámbito profesional académico, a tomar cierto tipo de desafíos que quizás en su momento, si no hubiera crecido, adquirido experiencia, si no me hubiera atrevido a hacer cosas que quiero, la verdad es que no les estaría contando el día de hoy. Estoy mirando hacia abajo porque me estoy acomodando unos anillos que me compré. Y bueno, ¿qué son estas 3 cosas? En primer lugar, es identificar qué es lo que se requiere de ti para poder concretar eso que deseas concretar. En segundo lugar, qué es eso que te frena de hacerlo, si es que lo has dudado. Y en tercer lugar, visualizar qué es lo que quieres o cómo quieres ser, cómo quieres vivir tu vida, básicamente. Esos son mis 3 pilares, ¿ya? Ahora los voy a detallar. ¿Y por qué los voy a detallar? Los voy a detallar porque en general, yo trabajo de manera individual con personas en psicoterapia individual, así como en terapia de familia y pareja. Y en psicoterapia individual sobre todo llegan personas que muchas veces quieren realizar cierto tipo de acciones y no se atreven, hay algo que las frena. Y aquí estoy hablando de ya sea personas que vienen con algún tipo de diagnóstico de base como tal, como por ejemplo fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, un cuadro a lo mejor depresivo, ya sea depresión mayor, otro tipo de diagnósticos. Pero a pesar de que llegan personas con diagnósticos de base que influyen en esas tomas de decisiones, también hay personas que no están pasando por un diagnóstico como tal y que de todas maneras les afecta el no poder concretar cosas que les gustaría. Y es a partir de eso que surge esta idea de compartirles qué es lo que he hecho yo en mi experiencia, ¿ya? Partir aclarando, en primer lugar, que si es que se está pasando por un diagnóstico de salud mental es importante recibir apoyo psicológico, ya considerando que puede que haya una sintomatología base que haga mucho más difícil concretar estos pasos que yo les estoy mencionando, ya. Eso es como primer punto. Segundo punto, esto van a ser tips como tal, por lo tanto esto en ningún momento reemplaza la psicoterapia individual ni las cosas que podemos hacer dentro de ese espacio como tal. Y en tercer lugar, hay ciertos aspectos que sí o sí no podemos ignorar a la hora de que yo les dé estos tips, y es que para que una persona pueda llegar a sentirse confiada, se sienta segura respecto a las tomas de decisiones que va a llevar a cabo, no basta netamente con un tema de voluntad. Lo digo porque de repente las personas dicen, te falta voluntad para hacer esto y esto y esto. Y claro, hay una predisposición de la persona que se motive y lleva a cabo estas acciones, pero también hay todo un bagaje anterior a esa instancia y esa toma de decisión. Cosas como qué tanto la persona la motivaron o no en su infancia, qué tantos modelos tenía, por ejemplo, de personas que concretaran aquellas acciones que les gustaría o les gustaba llevar a cabo. No es lo mismo crecer en un ambiente donde la parentalidad o la crianza se ha desarrollado a través desde el miedo, desde lo punitivo, por ejemplo, versus una crianza mucho más respetuosa donde, si bien hay reglas y normas, que eso no está excluido de la crianza respetuosa, porque lo digo desde ya porque hay gente que cree que eso es así y no. La crianza respetuosa también implica reglas, normas, establecimiento de límites y todas esas cosas, pero no de una forma violenta ni nada por el estilo. No es lo mismo una crianza respetuosa versus uno punitivo donde ha habido mucho miedo, porque si tú ves que los adultos que te rodean hacen las cosas con miedo, ¿qué te queda a ti como niño o niña? O sea, es muy probable que también lleves a cabo las cosas con miedo, ¿ya? Como también no hablo solamente de los cuidadores primarios, sino también del entorno, profesores, profesoras, que a lo largo de los años uno va creciendo y te pueden tirar para abajo. Yo he escuchado una cantidad, lamentablemente, de experiencias de personas que han estado en el colegio, por ejemplo, en el liceo, y profesores y profesoras se han tomado la libertad, o sea, se han tomado la potestad, porque no sé de qué otra forma decirlo, sin que suene violento u otra cosa así, pero que se han tomado el derecho de decirle a alguien que no puede hacer ciertas cosas, ya, tanto para el presente con el que están trabajando, como para un futuro, como cuando hay gente que dice tú no tienes futuro y no sé qué, y es como señora, ¿quién es usted para predecir que esta persona vaya a tener una vida miserable? O sea, ubíquese, ya, pero bueno, ese otro tema que ya me dio rabia, ya me enojé. Entonces, sumado eso también a lo que pasa en los pares,
también a la persona ha tenido o no ha tenido experiencias de bullying. Cuando hay personas que han tenido experiencias de bullying en la infancia, ya hemos visto que hay repercusiones en cuanto a la autoestima, a la imagen, ni hablar de situaciones de vulneración de derechos como abuso, negligencia y otro tipo de cosas. Ya no digo que estas cosas que estoy mencionando tengan relación directa como causa y efecto de que si pasa esto la persona tiene menos confianza, no, pero sí hay casos en los que eso sí ocurre, u otros casos en los cuales eso lamentablemente genera un cierto grado de predisposición o más que predisposición, vulnerabilidad ante cierto tipo de cosas que puede dificultar el que una persona desarrolle un sentido de sí mismo seguro y confiado, ya, y que se atreva a la apertura a nuevas experiencias, concretar nuevos desafíos, etc. Entonces, suma eso también con todo lo que tiene que ver con los privilegios económicos, sociales, etc. Ahí les invito a que puedan revisar este concepto de interseccionalidad, ya, para que se informen un poco acerca de los privilegios y demás respecto a que distintas variables y dimensiones que nos atraviesan como ser humano y que nos facilitan o no el llevar a cabo y concretar cierto tipo de acciones, ¿ya? Entonces, les digo todo esto porque hay mucha gente chanta por ahí anda afuera, coach y cosas así que dicen, no, es con voluntad todo se puede. No, a veces no es suficiente, a veces hay que hacer un trabajo de reparar cierto tipo de heridas, a veces hay que ir a terapia, a veces hay que iniciar un tratamiento farmacológico cuando hay ciertas cosas internas que no nos están ayudando y que nos tienen bastante desequilibrados y equilibradas, ¿ya? Pensando por ejemplo en estos diagnósticos que yo les mencioné, que si bien van con psicoterapia también tienen que ir de la mano con un tratamiento farmacológico. Entonces, como digo, estos tips son tips netamente, en ningún momento van a reemplazar una terapia, por favor no se te ocurra pensar eso. Y como digo, hay una serie de factores que influyen en por qué a una persona le cuesta hacer cierto tipo de acciones, ya, como para que no tengamos esa mirada bien simplista, reduccionista acerca de ay, que es falta de voluntad, como estas típicas frases como todo lo puedes, no, eso es mentira. Que me odien. Yo me considero una persona bastante optimista en la vida, la verdad, a pesar del momento donde estaba en la caca misma, me considero bien optimista, pero eso no significa ser ingenuo, ignorante, en el sentido de que lamentablemente hay desafíos, hay personas que las tienen más fáciles que otras y eso hay que reconocerlo. Entonces es como que yo dijera de la noche a la mañana, es que yo quiero aprender a ser piloto de avión. No me interesa hacer eso, pero les doy el ejemplo, pensando en que obviamente para eso debo pagar clases, probablemente voy a tener que cumplir un cierto horario, quizás tenga que dejar otras cosas de lado y no sé, vaya a saber uno que otras cosas, si hay pituto y cosas de por medio, no lo sé, ya es como querer ser presidente de Chile, como querer ser de la NASA, no sé, hay todos esos sueños como tal requieren una serie de pasos claramente, donde en algunos casos tener más o menos privilegios claramente va a influir en eso, ya, así que no nos podemos hacer locos con eso, pero yo al menos les voy a contar de mi experiencia y estos 3 pilares que yo les mencionaba, que son los que a mí me han ayudado y que desde ya menciono que como hago este tema de los privilegios, como un poco ligándolo a mi historia personal, en general me considero una persona bastante privilegiada y que ha tenido harta suerte, por ejemplo, en el ámbito de la amistad. Creo que mis amistades, las personas que son mis amistades actualmente, son personas que no sienten envidia hacia mí, que no me tiran para abajo, al contrario me tiran para arriba. Cuando yo les hablo de que voy a iniciar un proyecto, siempre me dicen, bien, no sé qué, ¿cuándo lo vas a hacer? Y a veces como, ¿por qué nadie está dudando de mí? O sea, qué bueno que no duden, pero a veces siento que es como, cálmense, como que siento que necesito que alguien me diga, oye, pero ¿estás segura? Es que nadie lo duda. Yo creo que porque en general soy una persona que planifica todas las cosas, entonces cuando les digo que voy a hacer algo, probablemente ya saben que me puse en todos los escenarios habido por haber, y cuando yo incluso tengo así como decisiones impulsivas, me agarran para el deseo y como claramente no fue así. Me acuerdo así como una vez me acuerdo que llegué, me acuerdo, estaba en mi casa, pues le dije a mi papá algo así como, hoy voy a ir al concierto, no sé qué, y fue algo como súper rápido dentro de mis parámetros, ya, que con los años me he aprendido a ser un poco más espontánea. O sea, soy espontánea en muchas cosas, pero como en cierto tipo de cosas que implican dinero, viaje y cosas así, soy bien organizada. Entonces yo dije, ya, voy a ir, bla, 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 y lo hice súper rápido. El tema es que mi papá me agarró para el deseo y me dijo, uy, algo así como... Ella, la impulsiva, la que toma decisiones súper rápido, no sé qué, y claramente estaba siendo súper sarcástico, considerando que en verdad el concierto era así como en 3 meses. Tampoco fue como algo de la noche a la mañana, pero para mí en ese momento fue como, ahora lo miro y es como, qué ridículo, si tampoco es como que hubiera sido hoy día y me voy el mañana, así.
Pero bueno, ahí tenía otros parámetros y uno puede tener parámetros distintos y va cambiando con el tiempo. Entonces, como les digo, soy bien privilegiada en que mi entorno siempre ha sido súper positivo. Cree también en mi capacidad de planificación, de organización y entender de por qué yo tomo cierto tipo de decisiones, sobre todo en lo académico, laboral y de recreación y todas esas cosas. Y me apoya, ¿ya? Yo sé que probablemente si hubiera crecido en un ambiente distinto, donde tampoco a lo mejor no me hubieran potenciado, donde no me hubieran dejado hacer ciertas cosas, tomar desafíos a pesar de lo difícil que pudo ser, probablemente no les estaría haciendo este video, ¿ya? Con esto no digo que en todas las áreas de mi vida sea extremadamente seguro, porque sería una mentira, pero al menos en cierto tipo de cosas como lo académico profesional no he tenido problema como para plantearme y decir ya, voy a hacer esto. Lo otro también es, bueno, no me acuerdo qué más iba a decir, pero pensando que ahí les hablé de una arista, que es el círculo de personas con las que uno se puede rodear y que te pueden potenciar o tirar para abajo, ¿ya? Entonces yo les hablaba de estos 3 pilares. El primer pilar es identificar qué se requiere de ti para poder concretar eso que deseas concretar. En segundo lugar, qué es eso que te frena. Y en tercer lugar, qué quieres o cómo quieres vivir. Y si bien lo quería hacer en ese orden, creo que voy a partir por el tercer punto, que es qué quieres, cómo quieres ser, cómo quieres vivir, ¿ya? Porque fue como, siento que es como el que engloba todo, como para plantearte a decir por qué te interesa hacer eso que tú quieres hacer. Yo creo que hay personas que de cierta manera, por alguna razón, nacen y como que saben qué es lo que quieren hacer con su vida. La mayoría de las personas no tienen ninguna idea. Yo me río porque después hay un grupo de personas como uno que al parecer creemos que sabemos lo que queremos, pero aún así estamos como soy un adulto independiente, como que yo trabajo y como que tengo ese, no es que uno tenga un personaje, pero es como decirlo, estoy jugando a ser el adulto independiente. Pero en verdad a veces me digo, yo de verdad quiero esto, o sea, a mí me gusta mucho todo lo que hago en general y me siento muy a gusto, pero a veces dudo y digo, ¿será que esto que yo quiero, será porque me he convencido de que es así y en verdad nada, esto es lo que quiero? Y es como, oh, por Dios, no lo sé, pero hasta el momento, como digo, me siento a gusto con todas las cosas que hago, pero quizás es toda una mentira, quizás estamos en la Matrix, yo no lo sé, bueno. Entonces claro, hay gente que en general no sabe qué hacer con su vida y está bien, tú no tienes por qué tener las cosas resueltas. Yo tuve suerte, entre comillas, de cuando salí de la universidad, justo la carrera que elegí como primera opción fue la que me gustó desde el primer día, pero podría no haber pasado, podría mi camino haber sido distinto, podría no haber estudiado eso, podría haber tenido que trabajar, podría, no sé, un montón de otro tipo de cosas, ¿ya? Pero créanme que en general la gente no sabe lo que hace, no lo sabe. De hecho, así como siento súper sincera, yo me río porque de repente ya yo he hablado con mis amistades, colegas, que consideramos que nuestro rol se exige harto grado de seriedad, de madurez también, de autorreflexión y otras cosas, y me hace mucho sentido. De hecho, yo siempre le decía a mis amistades que yo el primer año que trabajé sentí que envejecí, pero no envejecer así como de cara ni nada de esas cosas, ni físicamente, sino como mentalmente envejecí. El haber escuchado tantas experiencias tan distintas, incluso tan alejadas obviamente de mi realidad, me hicieron así como que me explotó la mente. Y al final de ese primer año que trabajé me sentía como una anciana. Pero una anciana así como sabia, asumiendo que la gente anciana es sabia. Bueno, en paralelismo con el tema de la edad, la experiencia y todo eso. Pero en general yo apago mi pantalla y yo lo único que quiero es hacerme bolita y taparme y ojalá me traigan una sopita y estar con mis peluches y todo eso. Entonces como uno hace que es un adulto responsable. Yo pago mis cuentas, pago mis impuestos, malditos impuestos. Pero fuera de broma que yo me siento un alma joven. Yo creo que a mucha gente le pasa eso. Bueno, ya, pero el tema con lo que yo le estaba diciendo que a veces podemos no saber qué es lo que queremos. Pero cuando uno tiene la idea o se quiere convencer de que sabe lo que quiere, yo soy de la idea como de ver el panorama completo, ya, como... y en ese panorama completo creo que en general yo lo he dividido en distintas áreas, como decir cómo quiero ser, cómo quiero que sea mi vida también, y de manera realista también, porque tampoco voy a decir, ay, yo quiero ser millonaria. Bueno, quizás sí puedo ser millonaria, pero no quiero llevar a cabo todos los pasos que se requiere para ser millonaria. Pero es como decir, no sé, a mí me gustaría ser astronauta, no sé, y que en verdad eso igual es posible, pero es como pensando un poco, a lo mejor, no sé, yo quiero ser, no se me ocurre algo como irreal, ya, pero imaginemos que
yo me quiera dedicar a... quiero ser maratonista. Yo nunca he corrido, bueno, hice atletismo cuando era chica, pero a esta altura del partido es como que no, María, eso no va a pasar. No es suficiente gana. Pero claro, es como un poco de qué visión de carrera quieres tener, cómo quieres ser tú, y a veces no se trata como de qué tipo de trabajo quieres. En algunos casos sí, yo en mi caso tuve la posibilidad de plantearme cómo quería trabajar y aquí estoy. Hello. Pero hay otras cosas que van más allá, en como quiero ser una persona empática, ya, pero ¿qué es la empatía para mí? Ya, pero esa empatía tiene que tener cierto tipo de límites. ¿Cuándo soy empática? ¿Cuándo no? ¿Qué cosas me afectan o no? Entonces voy trabajando en una visión respecto a eso, ¿ya? Y mi manera de analizar eso es generalmente cómo estoy en el presente. Reviso cómo estoy y cómo soy en el presente, qué características me hacen ser dentro de lo que yo puedo identificar, ser como soy. Trato de identificar cómo soy con las personas que me rodean. Trato de pensar cómo fui a lo mejor en un pasado, qué cosas de ese pasado quiero mantener, qué cosas no, porque todas las personas estamos constantemente cambiando, ¿ya? Como también cómo quiero ser más adelante. Y dentro de eso a veces hay dimensiones espirituales, hay dimensiones en lo académico, en lo profesional, en los vínculos, qué tipos de vínculos, dependiendo de la persona. Yo me hago una serie de preguntas y anoto todo para que no se me olvide. Y bueno, en el mejor de los casos, tender a una visión que sea relativamente saludable. O sea, no a querer ser una persona maratonista porque no me interesa, pero a lo mejor sí quiero ser alguien que lleve a cabo cierto tipo de hábitos saludables. Cuidar mi sueño, cuidar mi alimentación dentro de lo que se puede y acorde a la realidad en la que estoy, porque por ejemplo, aquí yo les voy a estar hablando todo esto, pero nuevamente no olvidemos todo el bagaje y todos estos factores multidimensionales que influyen en todo lo que yo estoy hablando, ¿eh? Porque yo digo, yo quiero ser saludable y yo así como a modo personal, yo tengo pie plano. Como muchas personas, quizás ustedes me están escuchando, igual tienen pie plano, no sé, uso plantillas, hace poco he estado en el kinesiólogo. No es que tenga algo así como que no es sintomático lo que tengo en estos momentos, sino que estoy tratando de prevenir para la vejez. El tema es que si yo no tuviera un trabajo que me permitiera pagar y además priorizar esos gastos, claramente no podría ir al kinesiólogo a trabajar los músculos de mis pies. No podría usar plantillas y una serie de cosas. Entonces, por eso les digo, no olvidemos que sea algo contextual, ¿ya? Porque claramente si no tuviera o tuviera que pagar más cosas todavía, no sería una prioridad ir al kinesiólogo a modo preventivo. Entonces, no olvidemos eso, ¿ya? Pero, como les digo, tener una visión general. A mí, en general, me sirve, he dicho general muchas veces, bueno, me sirve cuestionar un poco cómo quiero ser, cómo quiero estar en mis vínculos, qué visión tengo a grandes rasgos de cómo quiero ser. Visión que creo que es importante que sea flexible, considerando que, como les digo, nosotros somos personas, seres cambiantes y constantemente podemos cambiar de opinión y no tiene nada de malo eso. Yo a lo mejor un año quiero hacer algo, después otro año quiero hacer otra cosa y también hay que estar abiertos y abiertas a esa flexibilidad, a la posibilidad de cambio, de que no tenemos por qué, si decidimos un tipo de carrera, estar toda la vida en eso, no tiene nada de malo. Si al final uno es quien va a vivir su propia vida, ya, vive y deja vivir. Me acordé de ese lema. Y dentro de esa visión, al menos lo que yo hago, aparte de hacerme esas preguntas, me sirve hacer esto típico, esto es muy Pinterest, así como vision board. A mí me sirve mucho hacerlo porque trato de plantearme un poco cómo es que... ¿Cómo quiero que se vea? Ya va a sonar súper superficial, la verdad, y yo lo entiendo y es superficial, considerando que muchas veces uno considera cosas como bonitas, cosas estéticas. Ahora está de moda lo coqueta, me dio risa eso, pero al menos a mí me gusta porque yo me considero una persona bastante visual, ya, entonces por eso se los digo. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar, estoy haciendo mi carpetita de Pinterest del vision board y tengo, ya ahí puse mi fotito, esto es privado, mi fotito haciendo boxeo, fotitos de mi estudio, o sea, bueno, cuando estaba estudiando, por ejemplo, de creación de contenido, porque son cosas que a mí me gusta. Una fotito con mi peluche de tortuga en el avión, porque tema de viajes, cosas de manualidades, etcétera. Entonces, ahí yo lo voy creando. Ahora esta cuestión está en pañales, y hay cosas que quiero agregar, como por ejemplo relacionado con la naturaleza, porque yo quiero ser una persona, me voy a acomodar mi asiento, quiero ser una persona que esté conectada a la naturaleza, porque a mí la naturaleza me hace bien. Cuando yo estoy al aire libre me siento más liviana, me siento más tranquila conmigo misma. Entonces, dentro de lo que yo visualizo para mi forma de ser, va a estar el conectarme con la naturaleza, ¿ya? De hecho, fui hace poco a la reserva de Nonguén, acá en Concepción. Estaba pensando que voy a agregar esa fotito ahí. Y bueno, tengo más fotos como tal.
Pero esto de la Vision Board, por muy superficial que suene, también a uno, como digo, si es visual, le puede ayudar. Ahora, también en eso pueden haber otras cosas, por ejemplo, en la comida, puede ser en lo social, puede ser... No tienen por qué ser imágenes tan concretas, a veces como las vibes, como dice la gente, de lo que quiere uno, como tú quieres tranquilidad, quieres paz en tu vida, a lo mejor vas a hacer tu vision board de algo que te genere paz, pero quizás no son acciones concretas que tú llevarías a cabo, como cuando la gente pone fotito de la lluvia en una cabaña. Quizás no van a ir al sur, no les da económicamente o no les interesa, pero quizás les va a dar paz y se visualizan en un mood parecido, ¿ya? Entonces a eso me refiero, ya va el identificar cómo quieres ser dentro de lo que se puede, dentro de tu realidad, y en algunos casos es verdad que podemos salir de la realidad en la que estamos, pero esas cosas no llegan de la noche a la mañana, no sé que te compres un kino y te lo ganes, pero si te fijas, ahí está la probabilidad de que te lo ganes, y lo otro es gastar plata en eso. Yo igual digo, ojalá ganarme el kino para tener harta plata, propiedades y todo, y andar de viaje, pero no gasto en el kino, así que tengo claro que para eso tendría que esforzarme y comprar el kino y confiar en los astros y en los no sé qué, ya. Prefiero trabajar, ahorrar y después, quién sabe, invertir. Ay, esto se volvió así como estos capítulos de los mente de tiburón. Ya no estamos hablando de eso. Volviendo al tema, como les decía, entonces está el que quiere ser, cómo quiere ser. Y como digo, que sea algo flexible, ¿ya? Algo que también puede servir, que al menos a mí me ha servido para poder construir esto, porque a lo mejor a uno cuando es chico le dicen, tú tienes que ser de esta y esta forma, o a veces no te dicen directamente, pero te visualizas. Puede servir el cómo estabas antes y cómo no quieres volver a estar, ¿ya? Si antes no tenías hábitos saludables, vas a querer ahora ser una persona con hábitos saludables, por ejemplo. Voy a hacer una pausa para cambiar la batería e hidratarme. Volví. Entonces, como yo les decía, saber qué es lo que quieres, cómo quieres ser. Ahora sí vamos a volver al punto 1 y al punto 2, que es identificar qué se requiere de ti para eso que deseas concretar, y 2, qué es aquello que te frena, ¿ya? El primer punto de identificar qué se requiere de ti me parece súper importante, considerando que muchas personas dentro del espacio de la terapia me dicen, quiero hacer un curso de cerámica, quiero hacer un taller de pintura, quiero meterme a aprender un instrumento, quiero meterme a un diplomado, quiero hacer tal cosa. Pero, y ahí vienen los peros. Entonces, primero yo les pregunto, ¿y has revisado cuáles son los requisitos? Algunos dicen no, otros dicen sí. Y ahí es donde hay que empezar a desmenuzar. Si yo no sé qué es lo que se pide de mí, es muy difícil que yo pueda concretar eso que deseo hacer. Si no tengo idea si me piden algún tipo de documento, experiencia, no sé qué, quizás me voy a estar haciendo ilusión de algo que en verdad no está en mi capacidad adquisitiva, ya sea económica, ya sea en tiempo, ya sea en requisitos como tal. Lo digo porque yo una vez me ilusioné con un curso en el extranjero, después me di cuenta que no podía porque no era para psicólogos, sino que era solamente para médicos, obstetra y otra cosa. Y fue como, estuve como 3 días pensando en algo que en verdad ni una posibilidad de postular, ni siquiera tener una postulación aparte, así como casos especiales o algo así. Entonces fue como pérdida de tiempo. Entonces por eso hay que saber los requisitos. Ahora, como digo, para poder acercarte a saber si puedes concretarlo o no. Si no sabes cuánto cuesta algo, va a ser más difícil que diga, esto está en mi capacidad adquisitiva, quizás sí, quizás no, etcétera, ¿ya? La otra cosa son los requisitos en cuanto a si te piden habilidades o cosas así. Y ahora me voy a ir a lo académico, ¿ya? Pensando que hay hartas personas que están terminando la universidad que me escuchan, o que son colegas que desean especializarse en cierto tipo de cosas. Hay personas, como yo les decía, que no saben los requisitos y ahí uno les invita a que los pueda revisar. Hay personas que han visto los requisitos y se ven un poco abrumados o abrumadas por esos requisitos. Entonces ahí uno empieza a revisar, y es algo que yo también he hecho, es como ya, ¿cuáles son esestos requisitos? Ya me piden X cosa de experiencia. Ya, eso sí, calzo. Check, estamos listos. Después sale requisito, conocimiento en X cosa. Pero tampoco te piden un certificado o algo así. ¿Me lanzo o no me lanzo? Trato de averiguar de eso que me están pidiendo qué tanto puedo cumplir o no. Ahora, ahí es importante hacerlo de manera concreta, porque de repente hay personas que dicen habilidades no sé qué, y es como, yo no sé si puedo hacer eso. Y es como, ¿te están pidiendo algo de manera concreta? No, entonces a lo mejor si tienes esos conocimientos, o a veces pueden, sí, tienes esos conocimientos, sí, pero es que no me acuerdo tanto, pero los tienes, ya cumples con el requisito. Aquí nadie te está diciendo que sepas recitar toda la información de ese conocimiento, ¿ya?
Y me dicen, sí, pero es que ¿qué pasa que no sé? Bueno, yo siempre le tiro este comentario a las personas. Es como cuando postulan un trabajo y no tienen los años de experiencia. Y es como, tú dijiste que en la entrevista no tenían los años de experiencia y te eligieron igual. Así que ya ese es el problema de ellos, ¿sabes? De los que te contratan. O sea, obviamente la idea es que si tú no sabes algo, averigües y todo eso. Pero a veces las personas tienden a ser más exigentes de lo que en verdad el entorno está siendo exigentes consigo mismo. Es como, tienes que saber X conocimiento, pero no te ha dicho cómo. Como digo, no te ha dicho si tienes que recitarlo, no te ha dicho si tienes que tener un certificado, no te ha dicho bla, 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 bla. Entonces, saber los requisitos, como digo, permite aterrizar. ¿Qué es lo que sabes? ¿Cumples o no cumples con ese requisito? Y si de esos requisitos tienes la duda de si puedes concretarlo o no, bueno, va a haber que evaluar de qué manera crees tú que puedes hacerlo, ¿ya? Ahora, de esa manera, el tener los requisitos, como digo, permite ir acercándote más a saber qué es lo que está en tu capacidad de control y de acción para poder acercarte a eso. Porque si no sabes qué es lo que te piden y te quedas ahí, la verdad es que no va a llegar la oportunidad como tal. Y el punto más importante es el 2, que dice identifica qué es lo que te frena, ¿ya? Porque aquí nos estamos orientando a, como digo, personas que les cuesta de repente tomar cierto tipo de decisiones. Y aquí voy a mezclar cosas de la psicoterapia individual. Si me voy al caso, por ejemplo, de personas que están pasando por algún tipo de cuadro, por ejemplo, ansioso o cuadro depresivo, no es raro que aparezcan aquello que nosotros llamamos distorsiones cognitivas, que al momento de procesar nuestra información se genera una alteración de la percepción de cómo lo estamos viviendo, ¿ya? Y podemos procesar la información de una forma errónea, ya que no es porque uno sea malo o sea tonto o sea bla bla aquí y allá de manera negativa y por eso lo generamos así, no, porque es consecuencia de la sintomatología y otro tipo de cosas, ¿ya? Y saber eso nos puede ayudar un poco a revisar qué es lo que nos está frenando, sobre todo que estas formas de procesarlo tienden a ser más negativas, ¿ya? Y ahí muchas veces aparecen creencias, aparecen afirmaciones, que está de moda decir creencias limitantes, así que ya, bueno, vamos a decir creencias limitantes, le vamos a dar un check a la moda en ese tema. Y puede ser de ese tipo, puedes tener creencias que sean limitantes a la hora de llevar a cabo cierto tipo de acciones, como por ejemplo, no solamente creencias, sino también generar escenarios catastróficos o escenarios negativos. Por ejemplo, cuando las personas dicen, es que no soy suficiente, entonces no voy a postular porque no soy suficiente. Y ahí uno dice, a ver, ya, pero ¿en base a qué estás generando esa creencia de que eres insuficiente? No, es que no tengo X conocimiento, no sé qué. ¿Y ahí te están pidiendo ese conocimiento? No, ya, entonces. Eres insuficiente. Bueno, pero ¿qué está a tu alcance para poder tratar de salir de esa situación? ¿Ya? Porque si nos vamos en lo suficiente o insuficiente, yo creo que para muchas personas vamos a ser suficientes y para otras personas no. Y no tiene nada de malo necesariamente con nosotros. Puede tener que ver con las expectativas que tiene el otro, que ahí dependiendo del tipo de temática va a ser que podemos, o sea, no estamos para cumplir esa expectativa, ¿ya? Entonces, la idea es ir identificando estas creencias limitantes, como no voy a poder hacer esto. ¿Quién dice que no vas a poder hacer esto? Yo lo digo, ya, pero ¿en base a qué está generando esa afirmación que crees tú firmemente y que te está limitando de llevar a cabo eso? No, es que yo lo creo porque cuando yo hice X diplomado o hice X curso o tomé X taller, me pasó que no congenié con la gente, bla, y la gente empieza y tu mente empieza a generar una serie de respuestas a eso. Ahora hay que ponerse a pensar, ¿y tú eres la misma persona que estaba en esa situación hace 5 o 10 años atrás versus ahora? Bueno, no, ya, ¿qué ha cambiado? ¿Qué sigue siendo igual? Y aquello que sigue siendo igual, ¿de qué manera lo podemos trabajar? Si tú no congeniaste esa vez, puede ser por un montón de factores, algunos pueden tener que ver contigo y otros puede que no tengan nada que ver contigo. Y ahí es cuando, bueno, un punto de vista externo, como por ejemplo de un psicólogo o terapeuta, te puede ayudar igual a poder aterrizar eso, ¿ya? Y es algo que nos pasa dentro del espacio de la psicoterapia individual, que yo ayudo a las personas a que vayamos desmenuzando esas ideas. Viene también el tema de los escenarios catastróficos, en el sentido de no sé si voy a poder, qué pasa si yo estoy en clase y de repente digo algo que está mal. Y ahí viene dentro de esto de las creencias limitantes, cuando yo digo identifica qué te frena, puede ser, como digo, creencias limitantes, puede ser miedo al ridículo, ansiedad, miedo a equivocarte, experiencias negativas del pasado, y ahí es importante hacer una revisión de eso que te frena. Te frena el que dirán, por ejemplo, y después uno dice qué tanto poder tiene ese que dirán. Entonces, como les digo, básicamente es ir desmenuzando y aterrizando, o sea, racionalizando todas estas creencias limitantes.
Por ejemplo, yo les voy a hablar de mi experiencia personal al momento de postular a la formulación, iba a decir, a la formación de terapeuta de familia y pareja. Como yo les dije en un video anterior, creo que lo hice, bueno, no estoy segura, pero yo en general siempre quise dedicarme a lo que me estoy dedicando, por eso digo que soy una persona privilegiada, porque he podido llevar a cabo aquellas cosas que deseo concretar. De pregrado que quería ser terapeuta de familia y pareja, y ya llega el momento de la pandemia, hice el diplomado de sexualidad, bla bla, después tenía el dinerito para tomar la decisión de o hago magíster o hago este postítulo. Y ahí me entró un poquitín no el miedo, pero es como decir, ya, si igual estoy joven, si me voy a ir afuera, no sé, como que igual son 2 años. Entonces empecé a hacer la reflexión y dije, siento que todavía no estoy lista, bla, bla. Y tomé la decisión de quedarme en Chile para hacer el postítulo, que sí o sí iba a ser en algún momento de mi vida, pero a día de hoy estoy súper contenta y no me quejo de mi decisión. Pero en su momento me daba un poquito de cosas, sobre todo porque yo sabía que a ese postítulo, claro, postulaba gente... colegas de uno, psiquiatras también, pero el tema de que igual yo me sentía joven, bueno, sigo siendo joven y me sigo sintiendo joven en general versus otros colegas, porque salí a los 22 años de la U y uno a ese momento, a esa edad uno es un mojón, disculpando la expresión. Entonces me sentía chiquita también, porque igual la gente que postula ahí en general es más mayor. No digo gente vieja ni nada, no se sientan ofendidos ni ofendidas ya, pero pensando un poco, no sé, pues en el grupo en el que estaba yo, en edad me seguía una persona que era de años mayor. Y después tengo colegas, amigas que tienen 50 años, entonces mi mamá tiene 60 y tantos mayor. Pero como digo, yo no estaba acostumbrada a relacionarme con gente tan mayor, igual gente con más experiencia a veces. Yo desde... quizá, no sé si falta de seguridad, porque en general confío harto en mis conocimientos, pero como que me daba un poquito de cosa que toda esta gente tenía más experiencia, y ahí venían creencias como anticipadas, que yo asumía que esta gente iba a saber un montón de cosas y efectivamente sabe mucho de lo que su propia experiencia y trabajo les ha dado, pero hay muchas otras cosas que no. Ya también tenía colegas que se habían dedicado, no sé, 20 años a otras áreas de la psicología, y yo quizás en mis poquitos años de psicología clínica quizás tenía más herramientas de lo clínico versus estas colegas, ¿ya? Que después ya fueron desarrollando sus habilidades y todo, y como digo, no era como con el afán de comparar y decir que estas personas fueran menos, no, pero yo me estaba limitando y estaba anticipando algo que me generaba un cierto grado de ansiedad, ya que era a lo mejor que no me fueran a considerar, que a lo mejor mi experiencia darme cuenta que no era válida, que a lo mejor sentir que no iba a ser capaz, por ejemplo. Nunca pasó por mi mente el no ser capaz, porque en teoría como que sabía lo que iba, a pesar de que después me di cuenta que el programa era más pesado de lo que pensaba, porque había que observar, atender, estudiar un montón de cosas. Pero sí entre que me abrumaba un poquito el que estas personas fueran tan mayores, porque como digo, no sé, me daba un poco de cosa. Entonces, pero eso no fue un impedimento, porque dije, ya uno pudo con pregrado, ya uno pudo con tal y tal cosa, ya pude con esta experiencia personal, ya he estado en la caca, ¿qué tanto? ¿Cómo voy a estar más en la caca de nuevo? Así que dije, hoy me lanzo. Y postulé y toda la cuestión y me morí de susto en la entrevista. Estaba muerta de susto en la entrevista, de verdad. Porque bueno, igual esas cosas le dan cosas. Y era así como, no, postular un trabajo, pero te hacía una entrevista. Y la entrevista duró como 1 hora. Ya me dio calor de puro nervio. La entrevista duró como 1 hora. Y hay una parte como personal y todo. Y es como, oh, por Dios. Y en la entrevista igual me hicieron notar eso, que tenía poca experiencia y que era joven y no sé qué. Y es como, oh, por Dios, ya. La cosa... pero ahora invicta. Ahora aquí me peino con eso. Que me río, pero de verdad estaba súper asustada, por no decir un garabato que tengo ganas de decir ya, pero la cosa es que si yo me hubiera quedado en esas creencias limitantes, como quizás en ese momento no fue tan limitante, pero me daban un poquito de miedo, quizás no lo hubiera hecho, no me hubiera atrevido, pero en ese momento dije, ¿sabes qué? Yo quiero esto para mi vida, yo quiero hacer esto, si no es ahora y me rechazan, yo me puse igual en todos los escenarios, si me rechazan, bueno, junto a la plata y hago otra cosa, si me rechazan, bueno, en verdad está bien, no era el momento, lo tendré que hacer más adelante, etcétera, ¿ya? Entonces, como digo, revisar eso. Ahora, no hubo más creencias irracionales ni distorsiones cognitivas asociadas a esa postulación, porque en verdad, como digo, creo que siempre he confiado en mi capacidad de estudio, he desarrollado hábitos de estudio a lo largo de los años, entonces en ese sentido no me daba cosa. Y como tenía el dinerito juntado, tampoco me daba miedo el no ser capaz de pagar.
Claro que cada vez que pagaba, cada mensualidad era como, ahí se va el arriendo del departamento que no tengo y que no uso. Mi dinero. Después preguntan por qué uno cobra caro en terapia de familia y pareja. Es como, me sale un ojo de la cara, mijo. Yo nunca hablo en general del dinero, pero debo decir que me dolió pagar. Pero ahora estoy muy agradecida. Entonces, volviendo al tema, los escenarios catastróficos, la evaluación anticipada. Yo igual, por ejemplo, así como, porque aquí yo les hablaba como de desafíos en lo académico, pero también para mí era un desafío el relacionarme con personas a nivel social, ya no es que dijera que tuvieran ansiedad social y nada, pero hay que pensar que veníamos de la pandemia, ya había pasado más de un año, era el segundo año post pandemia. Tenía hartas amistades que se habían ido de mi ciudad al término de la universidad y todo eso, y había, como modo personal, venía saliendo de una seguidilla de terminar cierto tipo de vínculos importantes para mí, por lo tanto igual andaba un poquito como reticente a generar confianza o vínculo con otras personas, cosa que después cambió y tengo amistades del postítulo y me encanta y lo pasamos chancho. Y me di cuenta también que no fui la única que tenía esos miedos, porque yo decía, por ejemplo, algo que no fue como un freno, pero sí me generaba un poquito de ansiedad, era por este mismo el tema de la diferencia de edad o por la experiencia. Yo decía, chuta, ¿y qué pasa si no hago amistades en el grupo, o si no me llevo bien con la gente del grupo? Igual yo me ponía así como, ya, bueno, si no, yo voy a puro estudiar, así como el consuelo el tonto, le dicen por ahí, igual, como que suena feo decir eso, pero me puse en ese escenario, como, ¿qué pasa si no hago amistades? Y estoy solita. Pero como digo, igual eso no iba a ser un impedimento, porque decía, bueno, ya, si no, al menos una relación cordial. Y como digo, después fue todo lo contrario, lo pasé chancho, hice amistades y todo, y también, como les digo, me sirvió darme cuenta que, porque se verbalizó y se conversó en su momento, que otras colegas también habían llegado un poquito reticentes a eso, porque uno dice, chuta, son 2 años nomás de tu vida, a lo mejor en el caso de ella ya llevas 30, 40, 50 años relacionándote con gente, por lo tanto es como una persona más, una persona menos, como que no sé, ya. Y como digo, en mi caso venía de una seguidilla de terminar vínculos poco saludables y personas con las que ya no habían cosas en común, entonces sentía como esto muy a modo personal, estaba muy también en modo, uy, no sé si quiero confiar en la gente, no sé si quiero abrirme a hacer nuevas amistades porque ya lo he pasado mal, ya me ha dolido, entonces estaba, como digo, reticente, pero después salió todo súper bien y colegas, hola, la quiero mucho. Entonces, como digo, si le hubiera hecho caso a esas creencias, si le hubiera hecho caso a ese miedo, hubiera dicho, no, en verdad, no es el momento, no lo hubiera hecho y no estaría hablando de esto y no estaría trabajando con familias ni con parejas, pasándolo tan bien. Entonces, como digo, lo más importante es identificar qué es eso que te limita. Aquí yo les hablé de las creencias, les hablé acerca de posibles escenarios catastróficos, pero también me voy a centrar en 2 cosas. Uno, la evaluación anticipada que podemos hacer respecto a la dificultad de lo que tenemos que hacer, de la tarea como tal o curso, por ejemplo, así como también el entorno, ¿ya? Y respecto a lo de la evaluación anticipada, tener ojo de en base a qué estamos evaluando, si esto que estamos haciendo es difícil, supera nuestras capacidades o algo así. Lo digo porque generalmente me encuentro con personas dentro del espacio de la terapia que cuando dicen que es algo difícil, generalmente es por la opinión de otras personas, ¿ya? Y tiene mucho sentido porque uno muchas veces pide opiniones a otras personas para poder saber más o menos cómo es un curso o algo así, ¿ya? Pero también hay que entender que la opinión de las personas acerca de a lo mejor cómo vivieron esas personas el curso, la formación, cómo estas personas se vincularon con X, no sé, docentes que impartían el curso, eso habla de su forma de vincularse, habla de su experiencia y puede repetirse en tu caso como puede que no, porque sean personas muy distintas, porque a lo mejor X años a la persona le estaba pasando algo a nivel familiar y por eso andaba más irritable y no era tan cercano con su estudiante y bla bla bla, un montón de posibilidades, y por lo tanto no es como para ignorar esa opinión porque por algo la estamos pidiendo y por algo esta persona amablemente nos la está compartiendo, pero tener ojo en cuáles son esos criterios que utilizamos para hacer esa evaluación anticipada, ¿ya? Para que no vaya a ser que sea algo que a lo mejor ni siquiera tiene una base real como tal. No digo que la opinión de otra persona no sea real, pero no eres tú viviendo eso, ¿ya?
y puede ser que hayan personas que digan, oye, esto es difícil, y yo creo que también hay opiniones que son más o menos, no sé si creíbles, pero opiniones más o menos a las cuales uno les va a hacer, más o menos, valga la redundancia, caso, ¿ya? Si yo le pregunto a alguien que yo sé que en general es metódico, estudioso y que tiene rasgos similares a mí, probablemente le voy a creer respecto a su opinión, o más que creer, la voy a considerar, y quizás igual me da un poquito de miedo si me dice que es difícil. Pero también si una persona que se parece, confío en que va a ser capaz de darme un cierto grado de solución o de explicación de qué fue eso que hizo que fuera difícil eso, ¿ya? Por ejemplo, a mí, yo igual le había preguntado a alguien cómo había sido su experiencia, y la verdad es que no supo darme mucho detalle más que decirme que era difícil. Y si a mí me preguntaran, yo diría, sí, es difícil la formación de terapeuta y familia y pareja, pero le daría una explicación. Difícil en el sentido que tienes que ser capaz de organizar tus tiempos para poder trabajar mientras en paralelo estás estudiando, leyendo, estás observando casos de tus colegas y además estás haciendo clínica con las familias y con las parejas. Entonces es difícil en cuanto a la carga por la cantidad de tiempo que tú tienes que invertir en eso. Pero confío en que tú como persona, bla, bla, si llevas a cabo este y este tip, lo vas a poder hacer. Entonces no daría una opinión tan negativa. Versus si yo le pregunto a alguien que en verdad yo no confío en sus criterios académicos, la verdad es que primero no le preguntaría. Segundo, también le preguntaría como qué ha hecho que fuera difícil, en qué cree que pudo haber mejorado para eso. Entonces igual me encargaría como de hacer una revisión más exhaustiva de esa opinión, no me ha pasado la necesidad de tener que hacerlo, pero, o sea, como tal, pero sí sería prudente en eso, ¿ya? Pensando también que la opinión de alguien, como digo, está teñida por su propia experiencia, sus propias capacidades y su propio sentir que es capaz de hacer cierto tipo de cosas. Si hay alguien que no cree en sus capacidades, no es raro que vaya a dudar más en cómo te da esa respuesta versus alguien que no, ¿ya? Y lo otro es lo limitante en cuanto al entorno. Yo les decía que soy bien privilegiada en cuanto a la gente que me rodea, porque son personas que me apañan, siempre me han apañado. Cuando yo salgo con una idea de viaje o algo, yo me puedo ir a la punta del cerro y esas amistades me dicen, vos dale, pero con prudencia. Es como cuando me fui a Galápagos, mis amigos decían, ¿dónde queda esa cuestión? O me mandaban mensajes, me decían, Mari, ¿estás viva? O me decía, Mari, anda, pero con cuidado. Es como, y me acuerdo de un amigo que me dijo algo así como, yo sé que tú sabes esto, pero por favor no tomes riesgos innecesarios. Y se fue en el medio speech y como, amigo, y dije, tú no eres así. Nosotros somos los locos aquí. ¿Tú por qué me estás diciendo eso? Pero lo agradezco. Entonces, como digo, tengo ese apañe y también a nivel familiar. Y algunas amistades o algunos familiares quizás son más... ponen más atención en cierto tipo de cosas porque se preocupan de uno. Pero... si estuviera en el caso contrario, creo que sería distinto, ¿ya? Si estuviera en el caso contrario, probablemente o no le contaría los planes a esas personas que tengo, porque sé que son personas que pueden tirarme para abajo. Si son personas que me tiran para abajo, trataría de revisar qué es lo que está haciendo que esta persona me tire para abajo, porque no es lo mismo a que una persona diga, mira, yo no haría esto, pero entiendo que a ti te gusta esto, igual se ve complicado. Pero sería bueno que revisaras qué es eso que te van a pedir hacer y toda la cosa, versus alguien que te diga no vas a ser capaz de hacerlo. Es como, ok. Pensando también que es verdad que las personas que nos rodean, ya sean cercanas o no, a lo largo de la vida y a lo largo de la forma que tenemos de interactuar, va generando una visión acerca de nuestra persona. Lo tengo súper claro, ¿ya? De hecho, por eso yo a veces le pregunto a las personas como, ¿y cómo crees que te ven tus amistades, ya? Y digo, ¿y esa visión puede ser positiva o puede ser negativa? O una mezcla, o dependiendo del tema puede variar también. No tiene por qué ser algo rígido, como que seas bueno o seas malo en X cosas, ¿ya? Pero por eso como... entender que la visión que tienen las personas se construye en base a cierto tipo de interacciones, cosas que uno les cuenta, cosas que ve, etcétera. Y así como nuestra visión acerca de que no somos capaces de hacer cierto tipo de cosas, la visión de las otras personas también puede estar teñida, ¿ya? Y si bien nos sirve que la persona sienta que somos capaces de hacerlo, si pasa el caso contrario, de que cree que no somos capaces, revisar un poco desde dónde viene eso. Viene desde que a lo mejor nunca nos ha visto llevando a cabo X acciones. Y si nunca nos ha visto, bueno, es válido que la pueda tener, pero sería bueno reconocer que nunca nos ha visto así, que bueno, dará el beneficio de la duda, como dicen por ahí.
¿ya? Si es alguien que no nos ve capaz, chuta, igual preguntarse como desde dónde viene eso también, ¿ya? Pensando un poco que a veces hay personas que se van más en la negativa porque les da miedo que nos pase algo, y hay que revisar, ¿será que a esta persona le da miedo el que yo me atreva a eso y por eso me dice las cosas como me las dice? Pero ese probablemente es su miedo y no es mío, entonces ahí va a haber que separar un poco qué es lo que pasa ahí, ¿ya? Entonces eso básicamente, como el revisar de dónde vienen esos comentarios, quiénes los hacen, porque de repente hay personas que opinan ciertas cosas y es como, coloquialmente hablando, es como, loco, tú no te dedicas a esto, ¿qué vas a saber? De hecho, me acordé de una situación que la otra vez iba, después de boxeo me subí un Uber, porque tenía que llegar a atender a la casa, entonces necesitaba llegar rápido. Y me acuerdo que el tipo del Uber, un caballero, me empezó a dar, me dijo, no se vaya a molestar, pero... Y yo dije, oh, ya, ¿qué me va a salir? Y me dijo, es que yo he visto que las mujeres en general no le pegan con técnica, como que hacen aquí, aquí y allá. Y yo así como, ya... Y dije, bueno, dijo, espero que no le pase eso a usted. Y es como, no, ahí donde voy nos enseñan que hay que pegar de X forma, por la técnica y no sé qué. Y después me empezó a dar el medio speech que yo no pedí, que fue súper machista. Y también incluso machista para ambos lados, en el sentido de también haciendo comentarios negativos hacia los hombres, que entre que podían ser afeminados y entre que no sé qué, o sea... Ya, mal, todo mal para ambos lados, ¿ya? Y yo le pregunté, ay, ¿usted ha boxeado? No. Entonces me dio risa, porque es como, entonces, ¿qué saber de la técnica? O sea, puede tener una percepción acerca de lo que ha visto, pero esa persona no ha boxeado, entonces en verdad tampoco tiene mucho poder respecto a su opinión. Como cuando dicen, no vas a ser capaz. ¿Y usted ha hecho el curso? No lo he hecho. Y si te dicen, sí he hecho el curso, bueno, pero esa es su realidad. No sé, yo creo que uno puede rebatirle hartas cosas. Si uno se atreve a hacer ciertas cosas y gente no se atreve o cree que no podemos, bueno, esos son criterios y también tenemos derecho a intentarlo y equivocarnos. Y bueno, ya ahí eso de equivocarse es otro tema, porque a mí en general no me gusta equivocarme. Aquí les voy a mentir. Pero por lo mismo uno trata como de reducir daños, disminuir la probabilidad de que eso ocurra. Entonces... Claro, en lo económico no es lo mismo decir voy a tomar un curso y después me doy cuenta que no puedo pagarlo. A todos nos puede pasar que podemos perder el trabajo, pero de repente creo que hay cierto tipo de toma de decisiones que son importantes y hay que evaluar bien si es que vamos a poder o no. Y en este caso, por ejemplo, cuando me tocó pagar el curso, como digo, tenía el dinerito y si no lo hubiera tenido, la verdad es que igual lo hubiera dudado. Porque personalmente a mí no me gusta andar al 3 y al 4 y no saber si voy a ser capaz de llegar a fin de mes. Entonces entiendo que ahí hay que ser más aterrizado, como digo, y ordenarse en esas cosas, ¿ya? Entonces quiero que les quede claro entonces que el punto es que quieres cómo quieres ser, cómo quieres tener tu vida, identificar qué se requiere de ti para poder concretar eso que quieres concretar. ¿Qué es eso que te frena para poder revisarlo, racionalizarlo y en algunos casos si es necesario ir a terapia al respecto de eso? Y en cuarto lugar te dejaría así como bonus el que has hecho en el pasado para concretar otras cosas que has querido. Y aquí no me vengan con cosas como que no, es que nunca he hecho cosas que no he querido. Y es como, puede ser que seas de esas personas, pero de repente también hay que llevarlo a pequeñas decisiones, ¿ya? Yo sé que no es lo mismo elegir una carrera profesional, un trabajo, una ciudad donde vivir, versus cuál es el té que tú quieres tomarte en la once, ¿ya? Yo sé que no tiene el mismo impacto como tal, pero yo siempre llevo el ejemplo del té, en el sentido de que si tú fuiste al supermercado y te atreviste, si siempre compraron en tu casa té de manzanilla y ahora quieres probar té de canela y lo probaste, ahí hubo una decisión y algo, por muy chiquito, algo pasó ahí. Por algo te atreviste a comprar ese té de canela y no compraste el otro. Fuiste capaz de correr riesgo porque a lo mejor el costo era menor, ¿ya? Versus pagar una cuestión que salga súper caro o que implique mucho tiempo. Entonces llevar esa misma experiencia del pasado, llevarlo a gran escala. Claro, ahí era poco el costo en caso de que no funcionara. Y esto que quiero hacer tiene un costo muy grande. ¿Habrá alguna otra alternativa? ¿O es un costo que de verdad estoy dispuesto a correr? En algunos casos sí, en algunos casos no, va a depender de cada persona, ¿ya? Pero como digo, revisar qué es lo que has hecho hasta ahora, sobre todo porque muchas de las personas, yo diría que todas las personas que me he encontrado dentro del espacio de la terapia,
tienen recursos, tienen herramientas. No hablo de recursos económicos, sino personales, como habilidades y cosas así que no ven y que les ha permitido avanzar. De repente hay gente que quiere tomar formaciones como, no, es que no sé qué, y es como, ya, pero sacaste una carrera técnica o sacaste una carrera profesional y universitaria. Y esas cosas, por mucho que digan que hay carreras que son más fáciles que otras, igual implicó un sentarte y responder pruebas, leer en algunos casos. Quizá hay gente que copió, no sé, pero igual tuvo que tener mecanismos para poder copiar incluso. Entonces tenemos formas de concretar cosas y es bueno reconocerlas cada cierto tiempo. Así que, dicho esto, ahora es cuando tú vas y te inscribes al curso que quieres tomar. Después me van a decir, no, me voy a la China. Todo puede ser. Mira que yo me he encontrado con cada cosa que de una sesión a otra me dice, Marisol, hice algo. Yo, ¿qué? Y después resulta que salen con la media idea, el medio cambio. Yo igual le he hecho eso a mi psicóloga, pero son cosas necesarias. De repente hay eventos canónicos que sí o sí tiene que vivir. Y nadie nos puede detener. Chan, chan, chan. Así que eso. Dicho esto, entonces, yo ahora voy a salir. Así que nos estamos viendo en el próximo capítulo. Adiós.